Bienvenidos a mantenimiento de máquinas eléctricas. La sesión pasada usamos los siguientes parámetros. Primero, teníamos lo que era el grupo de bobinas. Teníamos como respuesta para el problema anterior, que era un grupo de bobinas. Luego, cuántas ranuras íbamos a usar por cada grupo de bobinas. Y aquí teníamos 8. Luego otro dato era el número de bobinas por grupo. Números de bobinas por grupo. Estos son los valores que va a necesitar usted de su taller para luego poder implementar la parte gráfica, así mismo como en este ejercicio. Luego viene lo que es obviamente las bobinas totales por fases. Vamos a colocarlo por aquí al lado. Bobinas totales, que aquí me dan 4, igual que las bobinas de grupo porque hay un solo grupo. Y luego ya el ángulo eléctrico, que es con el que vamos a trabajar. En el ejercicio anterior nos daba 15 grados el ángulo eléctrico. Lo que vimos también era el tema del estator como tal. Vamos a colocarlo acá arriba. El estator en este ejercicio tenía 24 ranuras. Vamos a colocarlo algo así. Teníamos aquí el estator y hay 24 ranuras. Entonces, esas 24 ranuras, lo que vamos a hacer es abrirlas, expandirlas de forma horizontal. Ahí vamos a expandir las 24 ranuras. Entonces voy a enumerarlas. Esto luego ya lo podemos elaborar o hacer de mejor manera, quizás con algún archivo de Excel o alguna tablita, para dibujar de mejor manera lo que son las ranuras. Lo que estoy haciendo en este momento es dibujar las 24 ranuras de forma horizontal para luego utilizarlas y saber en dónde van a estar las bobinas. Me faltan ya 4. Me faltan 2. Vamos a ver. Y ahí, hasta la 24. Perfecto. 20, 21, 22, 23, 24. Ahí estamos. Las 24 ranuras en horizontal. Lo que hemos hecho es desdoblar este estator para colocarlo de forma horizontal. Ahora sí, empezamos con el trabajo. Vemos que en el cálculo nos dijo que primero iba a ser un solo grupo de bobinas. Entonces, por fase, recuerde que este motor es trifásico. Vamos a dibujarlo aquí. Cada fase va a tener un grupo de bobinas. Por ende, un solo grupo me representa una fase. Quiere decir que cuando yo arme el bobinado, un solo grupo ya representa la fase que tenemos acá. La fase 1, la fase 2 y la fase 3. Ahora, ¿cuántas bobinas hay en la fase? Aquí me dice bobinas totales, 4. ¿Y cuántos grupos hay? Bueno, solo hay 1, entonces serían bobinas por grupo, 4. Quiere decir que yo voy a realizar 4 bobinas, aquí sería una, empiezo otra, aquí van 2, empiezo otra, aquí van 3, y la última sería la cuarta. Y ahí tenemos 4 bobinas que van a representar una fase. Ahora aquí, ¿cuántas espiras hay en esa bobina? En el ejercicio nos decía que eran 48. Quiere decir que hay 48 espiras en cada una de estas 4 bobinas. Aquí hay 48, 48, 48 y 48. Entonces, ¿dónde van colocadas o insertadas estas 4 bobinas? Como vimos, para yo colocar estas 4 bobinas voy a tener que utilizar 8 ranuras. ¿Por qué? Porque esta bobina empieza en una ranura, va a terminar obviamente en otra. La siguiente bobina, asimismo, empieza en una ranura. La tercera bobina empieza en una ranura y la cuarta bobina empieza en una ranura. Esas 4 bobinas empiezan en ranuras consecutivas. Ojo con ese detalle. Estas 4 bobinas empiezan en ranuras consecutivas. Por ende, quiere decir que voy a utilizar la ranura 1 para empezar, luego la ranura 2, la ranura 3 y la ranura 4. ¿Sí?
Entonces, estas 4 bobinas, el inicio de cada bobina, ojo, el inicio de cada bobina va a ir en la ranura 1 para la bobina 1, ranura 2 para la bobina 2, ranura 3 para la bobina 3 y ranura 4 para la bobina 4. El inicio de cada bobina. Ahora, ¿dónde irían el final? Voy a colocarlo con rojo, ojalá se pueda observar ahí. El final de cada una de estas bobinas. ¿Dónde iría? Para eso vamos primero a identificar un espacio interno libre en las ranuras. ¿Y cómo hago esto? Se supone de que cada ranura vale o tiene un valor de 15 grados eléctricos. Entonces, yo debo de dejar un espacio de 120 grados. ¿Sí? Entonces, si cada una vale 15, usted puede ir sumando. 15 más 15 más 15 más 15 más 15 hasta formar, obviamente, 120. Hasta ahí, ¿cuántas llevo? Sería 30 más 30, 60. 60 más 30, 90. Y si coloco 15 y 15, y aquí tenemos 90 más 30, los 120. Quiere decir que usted no va a utilizar para este grupo de bobina ni la ranura 5, ni la ranura 6, ni la ranura 7, así hasta la 12. Usted esas ranuras las deja libre para este grupo de bobinas que representa la primera fase. Esto sería que esta primera fase está representada por estas 4 bobinas que empiezan del 1 al 4. ¿Sí? Hasta ahí. Ahora, ya sé que van a terminar en 13, 14, 15, 16. ¿Por qué nombro estas 4? Porque se supone que si hay 4 inicios, van a haber 4 finales. Entran en un lado, salen en el otro. Ahora, la pregunta, ¿cómo va a ir conectado del otro lado? Aquí viene la parte donde se divide el diseño. Hay diseño concéntrico y diseño imbricado. Repito, concéntrico e imbricado. ¿Qué es concéntrico? Concéntrico es lo siguiente. Yo inicio la bobina, voy al final, regreso y voy entrando. Esto se llama concéntrico. ¿Por qué se llama concéntrico? Porque todas las bobinas tienen el mismo centro. Si usted se fija, esto es muy parecido a la idea del sistema solar. En este caso, ponemos aquí el centro y ahí tenemos las órbitas. Esto es concéntrico, tienen todas el mismo centro. ¿Sí? Entonces esta bobina es el centro acá, esta bobina, el centro sigue siendo este, la tercera bobina es el mismo centro y la cuarta bobina es el mismo centro. A esto se le llama concéntrico. Luego viene la forma imbricada. Vamos a tratar de colocarlo por aquí al lado, esperemos alcance. ¿Cómo va la forma imbricada? Empiezo con la bobina, me desplazo a la derecha, regreso y mira lo que va a ocurrir ahora. Ya no me cierro aquí, sino de que continúo en la siguiente ranura, observa. Entonces aquí tenemos un diseño imbricado. La diferencia, obviamente, no tienen el mismo centro, sino de que va recorriendo hacia la derecha. Analicemos la diferencia entre las dos. Inicia la bobina aquí, inicia la bobina acá, eso no cambia, pero ¿dónde termina esa bobina? En este caso, aquí termina en la última ranura, pero en este caso de acá, aquí termina en la primera ranura. Observa la diferencia de la conexión, de dónde va la bobina. Entonces, dependiendo si vamos a trabajar con concéntrico o con imbricado, es la utilidad de estas ranuras, la 13, la 14, la 15, la 16. Ejemplo, si yo quisiera hacer concéntrico el cable que está en 1, ¿dónde tendría que ir? ¿A la 13 o a la 16? Si quiero hacer concéntrico. Perfecto, debería ir a la 16 porque en el concéntrico la primera bobina entra por la última ranura. Entonces ahí tendríamos concéntrico. Y si yo digo imbricado, ahora la primera bobina entra a la primera ranura. Entonces yo tendría que borrar este cablecito y ya no lanzarlo al 16, sino que lanzarlo al 13.
Entonces depende de cómo va a ser el diseño, cómo vas a conectar lo que es las bobinas. Si se preguntan si entre concéntrico e imbricado hay algún cambio significativo, la respuesta es no. Simplemente es la forma del diseño de cómo se va a construir la máquina. Entonces, en este caso, en este ejemplo, vamos a tomar como punto de partida el concéntrico. Voy a borrar estas dos imágenes acá abajo y voy a trabajar concéntrico, ¿sí? Voy a borrar esta parte de aquí y el concéntrico. Y vamos a trabajar, repito, concéntrico. Veamos. No borro las 4 bobinas porque esa es la que voy a dibujar ahora. Borro estas líneas aquí abajo. No me olvido que eran 4 ranuras, 13, 14, 15, 16. Y ahora, como es concéntrico, ya sé que debo de entrar en la 16. Ahora, este 16, ya sabemos que aquí hay 48 espiras. Esto va a estar dando vuelta, ahí hay una bobina de 48 espiras. Pero este cable que está aquí abajo, ojo, este cable que está aquí abajo, que interconecta la espira 1 con la espira 2, es el que yo voy a dibujar en este instante. Voy a tratar de dibujarlo punteado. Veamos. Este 16 va a retornar. ¿Y dónde va a ingresar? En este caso, este cable que está aquí abajo entra a la bobina 2, quiere decir a la ranura 2. Entra aquí. Luego, como es concéntrico, esta bobina 2, ¿dónde sale? Sale en el 15. Asimismo, este otro cable que conecta la bobina 2 con la bobina 3, voy a dibujarlo punteado para tener la idea de que aquí se cruzan las bobinas, ¿sí? No se olvide, hay 120 grados libres aquí adentro. Voy a borrar estos 15 para poder hacer mejor el dibujito que viene. Algo así. Entonces, en la ranura 3 sale la bobina y ahora llega a 14, ¿sí? Luego este 14 asimismo regresa punteado porque va a ser este último cable que conecta la bobina 3 con la bobina 4. Entra en 4 y sale ya el último cable por 13. Aquí saco un cable y tenemos ahí el final de la bobina. Entonces, si yo doy nombres, esto sería, por ejemplo, U, V, W, X, Y y Z. Esta sería la bobina U, X. Entonces, aquí yo coloco U y aquí yo coloco X. Esta sería mi primer bobina, ¿sí? Que son 4 bobinas dentro de este grupo, ¿sí? 4 bobinas dentro de este grupo, que se están conectando de forma concéntrica, ¿sí? La primera bobina va de la 1 a la 16, la segunda va de 2 a 15 y la tercera de 3 a 14. La última de 4 a 13 y sale en X. Esto sería la primera bobina UX. La primera bobina UX. Ahora, lo mismo, prácticamente lo mismo va a pasar con BY y WZ. Si yo pudiera copiar y pegar esto, todo como está aquí el concéntrico, sería sacar esto y desplazarlo para volverlo a colocar. Pero ahora viene la pregunta, ¿cómo hago para poder moverme entre una y otra? En este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para poder conectar la siguiente bobina, hacemos el mismo ejercicio. 120 grados. 120 grados. De U a V también hay 120 grados. Entonces comienzo a contar. Si U empieza en 1, yo ahí tengo 15 grados. Y comienzo a contar 120. 120 en el ángulo eléctrico. Entonces tendría 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120. Justo en el 8. Entonces, observe lo que pasó. Si yo cuento en el 1, 15 grados, tengo 30, 60, 90, 120. La siguiente bobina yo le empiezo en el número 9. Del 1 al 8 hay 120 grados. La siguiente bobina la empiezo en el 9. Y si se fija, por coincidencia resulta de que hay 4 ranuras
libres aquí, que son las mismas 4 que utilicé acá. Dese cuenta que coincide. Entonces, esta aquí sería el inicio de la bobina U, que es muy parecido a esto, obviamente 4 bobinas nuevamente de 48 espiras y vamos a colocarla nuevamente concéntrico. Entonces, si yo empiezo en el 9, ya sé que voy a usar 9, 10, 11 y 12. ¿Dónde termina? Nuevamente, del 12 en adelante cuento 120 grados. Sería 30, 60, 90, 120. Quiere decir que esta bobina U va a entrar en 21, 22, 23 y 24. Justo ahí. Dese cuenta que coincide. Cuando usted está diseñando y si algo no coincide es porque contó mal. ¿Sí? Eso que quede claro. Voy a borrar estas bobinas del lado derecho inferior. Ya se supone que lo explicamos, que entran en un lado, salen por el otro para poder hacer el dibujito. Veamos. Entonces, como es concéntrico, el 9 va con el 24, que es el último. Vamos a tratar de dibujarlo acá. Bueno, algo ahí me tocó bajar un poquito la flecha por las bobinas. Vamos a intentar arreglarlo. Deme un segundito, voy a borrar esto de acá para intentar hacer mejor este gráfico. Vamos a tener que borrar esto un poco. Ahí. Vamos a volver a hacer el gráfico para que quede mejor. Ya, ahí. Entra en 24. Este 24 va a retornar a 10. Y este 10, como es concéntrico, va a ir a 23. Regresa de 23 a 11. Y este 11 entra en 22. Este 22 va a regresar a 12. Y 12 termina en 21. Y aquí sale, si teníamos UX, perdón, aquí me confundí, aquí no es U, aquí es B, perdón, aquí es B. Esto sería BY. Ahí tenemos la otra pareja de bobina. Repito, aquí sería BY. Esta sería la representación de lo que es la trifásica. Coloquémoslo por aquí arriba. Tenemos X, Y y Z, U, V, W. Ahí. Entonces, tenemos ya ahí la segunda bobina. Tenemos ahí la segunda bobina. Repito, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Estamos trabajando concéntrico las 3 bobinas, ya llevamos 2. La tercera bobina, obviamente va a caer en los espacios libres, porque no hay más. Es lo que queda. Repito, ahí está el desfase trifásico entre U, V, W, cuando usted hace el diagrama fasorial trifásico, ¿no? Usted sabe que tiene 120 grados la separación entre fases. Y esa es la distancia que hay entre U, V, W. Por eso ese número, 120. Ojo ahí con ese detalle. Repito, de U a B, 120. De V a W también hay 120. Cuente. 30, 60, 90, 120. Empiezo en 17. Ahora, voy a usar 17, 18, 19 y 20. ¿Y dónde entra la bobina W? Van a entrar en 5, en 6, en 7 y en 8. Pero, viene el pero. Cuando haga el gráfico concéntrico, cuidado con irse hacia la izquierda. Recuerde que todas las bobinas usted las dibujó hacia la derecha. Entonces, ¿cómo haría yo el gráfico? Observe. Salgo 17, me voy hacia la derecha y regreso punteado y entro en 8. Perdón, aquí era línea continua. Punteado es abajo para regresar. Regreso de 8 y aquí, si es punteado, entro en 18. Nuevamente sale 18, entra en 7 y regreso hacia la izquierda. Dese cuenta ese pequeño detalle. Regreso, entro en 19,
19 sale hacia la derecha, entra en 6, regreso a 20 y la última bobina entra en 5 y sale W, Z. Ahí tendríamos el grupo de bobinas en función de UX, BY, WZ. Déjenme dibujar mejor por acá esta U, que no se ve muy bien. Ahí. Entonces, ahí tenemos las 3 bobinas, ¿sí? O los 3 grupos de bobinas en un motor de 24 ranuras, 2 polos. 2 polos, una sola velocidad que es 3600 revoluciones por minuto y que nos dice que cada bobina UX, BY, WZ solo tiene un grupo de bobina que la representa, ¿sí? Solo tiene un grupo de bobina que la representa. Hasta aquí el video de la sesión. Gracias.